esta hora de la mañana. Estamos observando lo que es el amanecer. Estamos en Rancho Ibarra, Centro Familiar Cristiano, la iglesia a la que asisto, en la que nos congregamos. Y tenemos este lindo paseo, un poco de neblina en la cima del cerro. Hacer unas tomas. Aquí está una palmera. Esta es el área para la fogata, en donde vamos a estar hoy en la noche, hoy sábado. Aquí nos vamos a reunir a cantar alabanzas al Señor. Aquí van a estar jugando más que todos los niños, pienso yo, entre 12, 13, 10 años, por ahí así, más o menos. Está muy bonito el lugar. ¿Está picante? Sí. ¿Salsita? ¿Ensalada? No, pero se la come. Más arroz. Ensalada, ensaladas. ¿Chilito? El agua ya está afuera. ¿Está afuera? Papa con chile. Date el gusto, pues. Allá, al otro lado. Vamos a tener la línea. Ya tiene. ¿Cuántos? Sí. ¿Arrocito? ¿Papa con chorizo? Ahí está la ensalada. ¿Qué digo? ¿Ni modo que la cancha? Everybody say hi. Hola. Hi. Que coreco. Bye. Say hi. Tony, say hi. Hi. Lleve la cámara grabando, Willy, porque hay culebra. ¿Cuántas? Una foto. No, este es el video, no. Mira que hay señal. Oiga, no, pero se van a ver bien. Sí, bien. Aunque no las puedo mejorar, pero... Así, para que no me vean la panza. Y a mí que me tapa la Como pipa. amarillo con Yo negro. hasta ahí llegué. Pues está chiquito. Así. Esa barba Es la barba amarilla. amarilla, ¿no? Hay una. Ve que hay grande, ahí donde está la Sí, ahorita está lleno ya de niños, de bañadores. Del monte.
Asustaron al Mickey Mouse. Ay, culebra. Una culebra. Una culebra. Ay, no hay nada. Ahí para ahí vamos. Allá va. Luna, esta la huella la culebra. Van a ir a caminar. One has 4 points, and then group 1 has 1 point. And every other team doesn't have any points. Okay? Sounds good? Okay, are you ready? Yes. Okay, are you guys ready? Yes! Alright, sounds good. Ready? First toss, go! Ready up. Yeah, there you go. Good job. Alright, 1 step back. Ready, set, go. Nice. Okay, only try it once. Yeah, when I go. Go. 1, 2, 3, toss. 1, 2, 3, toss. 1, 2, 3, toss. 1, 2, 3, toss. Alright, ready? 1, 2, 3, toss. I get it! Come on, quick, Whitney! Toss it, Pastora, win! Sus zapatos, sandalias también se permiten, si no, ok, a ver si No, just the hand. It's Okay, let's see. No, it's, have you found it? Okay, let's go. Try Hey, my blindfold's falling off. Erika, don't cheat. Está tocando dos. It's a fun. Okay, kids, you can take off your bandanas, and parents, ustedes pueden sacar las bolsas también para ver si hicieron buena pareja aquí. Yay! Todos
a kid, I learned it with the bracelet. But I'm going to show you guys with these big pictures. Entonces lo que voy a hacer es enseñarles con diferentes figuras y colores, y así lo aprendí yo cuando yo era niña, más niña. So first, you have to acknowledge that God is the creator of all things. That's why there's a gold circle. Primero tenemos que ver que Dios es el creador de todas las cosas, y por eso aquí está el círculo amarillo. For it is stated in the Bible in Revelations 4. For it is stated in the Bible in Revelations 4:11. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 4:11. For you, Lord and God, deserve all the honor, glory, and praise. Porque tú, Dios, mereces toda la honra y el honor. Because you created all things and they exist, and that is the way you plan for it. Porque tú creaste todo y existen, y así planeaste para que pasara así. So that's the first step. The second step is acknowledging that you guys are all sinners, and because of that, El segundo paso es que aceptar que todos somos pecadores, and because of that, we are all condemned to death. y por eso todos merecemos la muerte And an eternity without Jesus Christ. y una eternidad sin Jesús. For in the Bible it says in Romans En 3:23, la Biblia dice en Romanos 3:23, for everyone is a sinner and falls short of God's glory. porque todos somos pecadores y nos caemos bajo de la gloria de Dios. The third step is knowing that Jesus Christ paid the price for your sin on the cross. El tercer paso es saber que Jesús pagó el precio por nuestro pecado en la cruz. So, and that's the amazing thing about it, because when Jesus died, the devil thought he had killed God. Y eso es lo más maravilloso, porque cuando Jesús murió en la cruz, tal vez el diablo pensaba que había ganado a Jesús. And then when Jesus died, but he came back to life, Y cuando Jesús murió pero se resucitó, he went downstairs to where he lives, y fue where the devil lives, donde vive el diablo, and took the keys from him, the keys of sickness, the keys of cancer, the keys of anything, any bad thing that could happen to you. y le tomó del diablo las llaves de cualquier enfermedad, cualquier mala cosa que le podría Yes. pasar. And that brings me to my next step, which is knowing that because Jesus Christ died on the cross for you, you are all clean of sin, and now you can all live in eternity with Jesus if you decide to. Yes, y eso me trae mi próximo punto, que porque Jesús murió por nosotros, nosotros podemos vivir una eternidad con Dios en el cielo. If you guys choose to, as I remember. So Si now, escogemos ese camino. if you understand that you're a sinner and that Jesus died on the cross for you, then you understand this as it's called the plan of salvation. The plan of salvation. Si entiende eso, que somos pecadores y que usted es pecador y puede ser salvado por Jesús, entonces esto se llama la salvación. Now the question is, La pregunta es, are you willing to give up everything you have right now to follow Jesus Christ? ¿está dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús? Even if it's a tiny, maybe something that you put over Jesus? Aún si es algo que tal vez ahorita pone un poquito más alto que Jesús, Give that up. So, tenemos que dar esas cosas aún. and then my final PowerPoint Y is el último paso es, how I learned it. como yo lo aprendí, This green tree resembles that we have to, if you accept Jesus Christ today, or if you accepted Him before, este árbol verde significa que si usted ha aceptado a Jesús o a un punto en su vida, you have to grow spiritually with Jesus. Even if you physically stop growing, tiene que crecer espiritualmente, aunque tal vez no crezca más en su cuerpo, from when you accept Jesus cuando acepta a Jesús, until you die and go to heaven. hasta que se muera y se va al cielo con Él. So thank you for listening to me. Gracias por escucharme, That's it. y es todo. Solamente quiero preguntarles, I just want to ask you, ¿cuántos de ustedes están teniendo un tiempo a solas con Dios cada día? How many- Sinceramente. how many of you are No, si having, no lo estás haciendo, no hay problema. how many of you are having Pero ¿cuántos están alone haciendo cada día? Levante su mano. time with God every single day? Raise your hand. Muy bien, hay un grupo, There's a group that la mitad más o menos. maybe like half.
quiero animarte a ti que lo estás haciendo a seguir haciendo. I want to encourage those who are to continue doing Quiero that. animarte para que no caigas en una rutina I want to encourage you that you don't fall into a routine y que lo hagas nomás automáticamente, and that you just do it automatically, sino que cada día puedas recibir la bendición, esa experiencia tan única que uno tiene con Dios. but instead that every day it's something new and something that you receive that blessing that's coming from God. Dile a Dios, háblame, That you can tell God, speak to me, enséñame, teach me, guíame, guide me, toma mi vida, take my life. cada día. Every single day, do No that. descuides eso. Don't misplace that time. Te animo para que precisamente lo tengas presente cada día. I encourage you to have that present in your life every A day. ustedes que no lo están haciendo, And those of you that may not be doing de this, repente lo haces de vez en cuando, maybe you do it every so often, o de repente ni lo haces, or maybe you don't even do no es it, algo tuyo. or it's not something that is for you. Quiero recomendarte que pruebes I want to recommend that you try it, y que hagas un compromiso de una semana. and that you tell yourself that you're going to do it for 1 week. Esta semana ahora cuando regreso al campamento voy a estar cada día Commit to 1 week of every single day, teniendo un tiempo a solas con Dios. having this alone time with God. Y quiero que ese tiempo no necesita ser muy largo. And this time doesn't need to be too long. Quizás puede ser 5 minutos, Maybe it could be 5 minutes, quizás 10 minutos. maybe 10 Tú minutes, decides. whatever you decide. Empieza así. Start like that. Vas a leer una porción de la Biblia You're going to read a portion of the Bible, y vas a preguntarle a Dios, háblame a través de tu palabra. and you're going to ask God, talk to me through this passage, through your word. Y después vas a orar. And then afterwards, you're going to pray. La oración es que tú le hablas a Dios The prayer is speaking to God, y el leer la palabra es Dios te habla a ti. and reading the Bible is Him responding to Y es you. algo muy hermoso cuando tú le hablas a Dios, And it's something very beautiful when you're able to talk to pero God, también cuando escuchas lo que Dios te dice. but also when you listen to what God has Y for tu vida you. va a ser muy diferente. And your day is going to be completely different. Quiero invitarte a que inclines, cierra tus ojos y inclina tu cabeza. un So I ratito. invite you to close your eyes and bow your head for a little bit. Y quiero que realmente tomes esta decisión en este momento. And I want you to really take this decision in this morning. No dejes pasar esta gran oportunidad. Don't let this opportunity pass this night. Y estoy seguro que si tú no lo piensas, no reflexionas y no decides, And that if you don't reflect on this and you don't make this decision, no lo vas a hacer. then you're not going to do it. Pero por eso quiero que en esta noche, But that's why I want you in this night, si ya estás haciendo este tiempo de devocional, that if you're already doing this time of devotional, lo renueves that you can renew it. y le digas, Dios, realmente quiero hacerlo con mayor entrega. And you can tell God, I want to do it more dedicated. Y si no lo estás haciendo, quiero que le digas a Dios, And if you're not doing it, I want you to tell God, Dios, ayúdame a hacerlo esta semana, God, help me do it this week, cada día. every day. Quiero que pienses en un momento que es más apropiado. I want you to think of a time that's more appropriate for you. De repente antes de que tú te vayas a la escuela o al trabajo, Maybe before you go to school or before you go to work. quiero que separes esos 5 minutos o 10 minutos I want you to separate those 5 or 10 minutes y que hagas eso. and that you can do that. Leas tu Biblia To read your Bible y le hables a Dios. and to talk to God. Le cuentes lo que tienes en tu corazón. And just tell Him what you have in your Si heart. estás alegre, le dices que estás alegre. If you're happy, then you tell Him that Si you're happy. tienes una preocupación, cuéntale cuál es tu If preocupación. you have a worry, then tell Him what your worries are. Si no sabes qué hacer, dile a Dios eso If you don't know what to do, then tell God y that, Él te va a ayudar. and He can help you. Ahora que ya has decidido, And now that you've decided, y has determinado ese tiempo, cuándo lo vas a hacer, and you've determined the time that you're going to do it, vamos a orar. we're going to pray. Señor, gracias te damos, God, we thank you so much porque tú nos enseñas because you teach us cosas que son muy importantes, things that are very important, que
que nos ayuda a acercarnos más a ti. that help us get closer to you. Tú eres la fuente de la vida. You are the fountain of life. De ti viene todo lo bueno. Everything good comes from you. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti God, help us get closer to you cada día. every single day. Ayúdanos a conocerte más Let us get to know you more y a vivir conforme a tu voluntad. and to live according to your will. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Amén. Amen. Les doy un aplauso, Señor. Vamos a empezar aquí con los plátanos. Nomás 60 huevos, me faltan a Sandra, le faltan 40. 40 todavía. Le faltan 40 huevos todavía. Sí, más rápido prender el horno para el pan. Hermana, entonces mejor el horno. Buenos días, hermana Anita. No funciona el horno. ¿O no funciona? No, entonces vamos a tener que tostar el pan. Vamos a ver el pan tostadito. Casamiento. ¿Dónde está el Allá casamiento? está otra charola. Allá abajo de los plátanos. Para echar aquello ya. Oh, ok. Hielo, pero ¿qué quiere? ¿Para comer? Yo no quiero para comer. Mire, el jefe se nos ha escapado. Jefe, tira el último ángulo, el último ángulo. Oh, espere. ¿Y para qué quiere tantas fotos si no las van a Mira para acá, Karin. Oscar. Then we should get bumped. We get him. And then there's that. Then we should get bumped. All right, they get bumped. Just want to